Bueno, hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo, bienvenidos a esta segunda sesión de estos encuentros sobre la regla del Carmelo. Vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos encomendarte, Santísima Virgen María, todo lo que hoy vamos a escuchar, lo que vamos a conversar. Te pedimos que con tu bendición todo este contenido fortalezca nuestras vidas, nuestras vocaciones, nos enamore más de la vocación a la que el Señor nos ha llamado y a la que tú también nos has recibido dentro de tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces en la sesión pasada terminamos hablando de cómo la regla había pasado por diversos momentos y había unas cosas que se le habían añadido, otras que se habían mitigado y otras que se habían modificado, ¿cierto? Y dijimos que la Santa Madre se refería a la primera regla, pero se refería a la de Inocencio, ¿cierto? No a la original de San Alberto. Sin embargo, siempre, esto es como la frase central de esta sesión, es que Santa Teresa en todo su empeño de reforma, casi que toda su misión y todo lo que ella buscó con sus obras, con sus fundaciones y con su camino personal, fue volver a la primera regla. O sea, continuamente lo que ella dice en sus escritos es volver a la primera regla de Nuestra Señora del Carmen, pero volver a ella sin bula de relajación. O sea, volver a la regla para la que para ella era la original. ¿Y qué es lo que pasaba en ese tiempo? Resulta que posterior a Inocencio IV hubo otro papa, pues pero muy posterior, en 1432. Fue el papa Eugenio IV. Y a ese papa los carmelitas le pidieron unos permisos. ¿Qué permiso le pidieron? Le dijeron al papa, bueno, su santidad, lo que pasa es que en nuestra comunidad, primero, no estamos pudiendo crecer, no nos están llegando vocaciones. Y fuera de eso, como la regla es tan estricta, nosotros mismos estamos pecando porque no la estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces necesitamos pedirle un permiso de que usted nos dé una bula donde nos mitigue un poquito algunos compromisos de la regla. ¿Y cuáles compromisos de la regla? Principalmente dos. Primero, la abstinencia de carne. A los carmelitas de esa época les parecía muy difícil observar la abstinencia de carne completa, ¿cierto? En todo momento. Y el segundo punto que le pidieron permiso al Papa fue la parte que dice de permanecer en la celda. O sea, ese permanecer actuado en la celda, pasar tanto tiempo ahí, era lo que para los carmelitas era muy difícil, ¿cierto? Y también era un poco entendible porque, como veníamos diciendo, vienen pasando de una vida eremítica a una vida mendicante, donde hay un poco más de apostolado, pues incluso es contradictorio, ¿cierto? Aparentemente es contradictorio pasar tanto tiempo en la celda si tenemos que atender gente, si tenemos que salir, si tenemos que formarnos intelectualmente, ¿cierto? Entonces, inicialmente fue un permiso dado por el Papa, ¿cierto? Luego el Papa le dio como permiso al general que él fuera el que dispensara qué día se comía carne y cuánto tiempo se pasaba fuera de la celda. Pero luego de eso el permiso ya no era solo del general, sino que los provinciales también tenían facultades para dispensar tanto el ayuno como la abstinencia y el tiempo pasado en la celda. Y paulatinamente como que había más facultad de dispensar la regla, ¿cierto? Entonces por eso es que dice la Santa Madre, yo quiero observar la regla primitiva, pero no como es ahora en toda la orden, que es con bula de relajación, ¿cierto? O sea, se refiere a la bula de Eugenio IV. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a centrar un poco más ya que estamos entrando en esta figura de Santa Teresa. Una pregunta retórica. ¿Cuál creen ustedes que es el libro más citado por la Santa Madre en sus obras? No sé qué se les puede ocurrir. Pues el primer libro más citado es la Biblia, ¿cierto? Es las Sagradas Escrituras. Pero el segundo es la regla. El segundo libro más citado por la Santa Madre en sus obras es la regla, ¿cierto? Sea porque cita algún contenido o porque hace referencia a la palabra regla. Regla de Nuestra Señora del Carmen, regla primitiva, regla primera, regla sin relajación, ¿cierto? Esto es con base a un estudio del padre Tomás Álvarez. Entonces, bueno, es el segundo libro más citado por la Santa Madre. Bueno, además de que vamos a ver primero cómo en sus obras la Santa Madre hace referencia a la regla primera y a los primeros ermitaños. Hay algunas citas que dejan muy claro que el propósito de la Santa Madre
es volver a ese espíritu de estos primeros ermitaños. Entonces, por ejemplo, dice en camino de perfección. Acordémonos de nuestros padres santos pasados, ermitaños, cuya vida pretendemos imitar. ¿Qué pasarían de dolores y qué a solas? Y de fríos y de hambre, y sol y calor, sin tener a quien se quejar, sino a Dios. ¿Pensáis que eran de hierro? Segunda cita de Fundaciones. Tengamos delante nuestros fundadores verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios, nuestros fundadores verdaderos, ¿no? Nuestros santos padres verdaderos. Pues me parece muy, como con mucha fuerza esta manera de hablar. Otra cita de Fundaciones. Pongan siempre los ojos en la casta de donde venimos, de aquellos santos profetas. ¿Qué de santos tenemos en el cielo que trajeron este hábito? Tomemos una santa presunción, con el favor de Dios, de ser nosotros como ellos. Es como la picardía de la Santa Madre, tomemos una santa presunción de ser como ellos. Y la última cita de Moradas. Todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio. De esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos. Entonces, miren, en Fundaciones, en Camino, en Moradas, pura referencia de que el proyecto de la Santa Madre es volver al celo que tenían los santos padres del Monte Carmelo, ¿cierto? Y habla de una manera muy bonita. Ojalá uno pudiera como aprenderse de memoria estas citas, pero bueno, el lenguaje a veces lo dificulta un poco. Entonces, ya vimos que en las obras está esa intención de la Santa Madre. Sin embargo, también hay unos momentos de la vida de la Santa Madre donde se ve muy claro esa intención. 3 momentos de su vida que señala el padre Tomás Álvarez. Primer momento donde la regla toma mucha fuerza en la vida de la Santa Madre, la visión del infierno. En vida, cuando ella, antes de empezar a hablar de la fundación de San José, ella dice que tuvo una visión del infierno, que el Señor como que le permitió ver el lugar que estaba preparado para ella en el infierno, ¿cierto? O sea, donde ella no se salvara, cuál era el lugar, ahí le mostraron. Y cuenta pues como toda esa experiencia sensorial y bueno, interior de cómo es estar en el infierno según esa visión. Cuando termina la visión, ella queda como con un propósito, como con un efecto de esta visión, que es ¿cuál? Hacer lo poquito que es en ella, que es observar esa regla con, con toda la perfección que pudiere y sin bula de relajación, ¿cierto? Entonces, primer momento, la visión del infierno a ella le deja ese sentimiento de observar la regla primera, no solo por su propia salvación, sino para que las personas no se condenen. O sea, a eso a ella le deja un celo apostólico, de que no quiere que nadie se condene, de que cualquier cosa que se sufra por un alma es poquito con tal de librarla del infierno. Y el camino para ella salvar almas es observar su regla, ¿cierto? Listo, entonces, primer momento. Segundo momento fuerte, cuando ella se descalza en la encarnación, o sea, ella era el Carmelo calzado, cuando hace su profesión y se descalza, ella, en la fórmula de profesión de descalcez está eso, o sea, que ella se compromete a observar la regla primera y que renuncia a las relajaciones que la iglesia ha permitido, ¿cierto? Como que renuncia a los permisos que han permitido los papas. Eso está en la fórmula de profesión cuando ella se descalza en la encarnación, ¿cierto? Cuando sale de la encarnación. Y el último momento fuerte donde se nota esta intención de la Santa Madre es en la insistencia que ella tiene con el padre Jerónimo Gracián de que se publiquen la regla y las constituciones, cosa que las monjas los tengan en todos los monasterios y que puedan estar recurriendo a ella y leyéndola continuamente. Cuando se publica esta regla, perdón, sí, la regla de las constituciones, cuando se publica impresa, el padre Jerónimo Gracián escribe como una carta, pero pública, ¿cierto? Escribe una carta a la Santa Madre, pero que van a leer todos los que conozcan la regla. Y entre esa carta dice esto el padre Jerónimo Gracián a la Santa Madre. Le dice él a ella, el principal y más ordinario consejo que he oído les da a las hermanas, o sea, el principal consejo que la Santa Madre le da a las hermanas es que nunca les caigan de las manos la ley de Dios, la regla y las constituciones de la orden, para leerlas cada día,
ni les falten del entendimiento para entenderlas, de la memoria para meditarlas, ni se les aparten del corazón para perfectamente obedecerlas y guardarlas. Según el padre Jerónimo Gracián, ese es el consejo que más le dio, pues que más ordinariamente les daba la Santa Madre a las monjas. Y sigue diciendo, pues a la verdad, no hay camino más claro, llano, seguro y cierto para la perfección que la guarda de la ley de Dios y la obediencia a la regla y constituciones y mandatos de los superiores. Entonces, este, según el padre Jerónimo Gracián y la Santa Madre, es el camino más, ¿cierto? La guarda de la regla para llegar a la perfección, junto con las constituciones. Listo, entonces se nota, queda de manifiesto la intención de la Santa Madre por volver a la regla primitiva, tanto en sus obras escritas como en sus mismos momentos de vida. Bueno, entonces ya que estamos tomando conciencia de esto, demos un paso más. Ya se está vislumbrando que, a ver, el Carmelo no comenzó con la Santa Madre, ¿cierto? Sino que ella también es una receptora de la tradición carmelitana. O sea, a ella primero la formaron en el Carmelo, la formaron en la regla y la formaron en las tradiciones y en la espiritualidad carmelitana, ¿cierto? Ella primero recibió esa formación de las monjas de su Carmelo y de sus maestras, en fin. Entonces, existe una obra que fue escrita en 1370, ¿cierto? O sea que está como a la mitad, entre la regla original del Carmelo y la vida de la Santa Madre, está como a la mitad. ¿Y por qué es interesante e importante? Porque esta obra que está a la mitad recoge la tradición anterior, ¿cierto? Lo que está antes, y enriquece esa tradición y ese texto se va a convertir en un texto de formación. O sea, después de que se publica ese texto, los novicios del Carmelo en muchos monasterios con ese texto los formaban a ellos, ¿cierto? Y probablemente tanto el Santo Padre como la Santa Madre recibieron formación que tenía que ver con este texto que les estoy hablando. ¿Cómo se llama el texto que les digo? La institución de los primeros monjes. Incluso en la serie de la Santa Madre está esa parte, cuando se reúnen todos en la celda de ella y ella les empieza a explicar cómo eran los carmelitas primitivos y ella dice que de dónde aprendió eso, que en la institución de los primeros monjes, ¿cierto? Entonces hay una probabilidad grande de que ella haya tenido contacto con esta obra de la institución de los primeros monjes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer como una especie de esquema que más o menos va a ser como un paralelo entre esta tradición carmelitana, entre lo que enseñó la Santa Madre y más o menos lo que dice la regla, ¿cierto? ¿Para qué? Para que veamos cómo la Santa Madre está como permeada por toda esa tradición, ¿cierto? O sea, ella llega a enriquecer, pero como apropiándose de las raíces, o sea, ella no va como tan, o sea, como en contra, como queriendo cortar o eliminar la tradición anterior a ella. Entonces vamos a hacer este esquema. Entonces es muy interesante lo que hace, es esta obra la que les estoy hablando, la institución de los primeros monjes de Felipe Ribot, ¿cierto? Es muy interesante porque lo que él hace es coger la vocación de Elías, ese texto donde dice que le llegó la palabra del Señor y le dijo, sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente, esa parte de la vocación, y lo desengloba como que eso es el objetivo de toda la vida carmelitana, ¿cierto? Entonces lo que hacen aquí, en este libro, es que dicen, es muy interesante porque siempre que hablan están hablando de la perfección de la vida eremítica carmelitana. O sea, siempre se hace referencia al eremitismo de la orden, ¿cierto? A esa parte solitaria y como personal de cada monje. Entonces dicen que para que un monje carmelita sea perfecto, tiene que pasar por unos grados, ¿cierto? Por 4 grados de perfección sucesiva. ¿Cuál es el primer grado? Vamos a verlo muy brevemente. El primero es la pobreza, o sea, que el ermitaño o el monje carmelita renuncia a los bienes, ¿cierto? Entonces, la renuncia a los bienes materiales. Segundo grado, la obediencia, que el ermitaño renuncie y que el monje carmelita renuncie a su propia voluntad. Y aquí lo desarrollan desde la pasión de Cristo, o sea, cómo el monje está, el mundo está crucificado para el carmelita y el carmelita está crucificado para el mundo. Y ahí lo desarrolla pues más ampliamente toda esa espiritualidad como de la pasión, ¿cierto? Muy cercana, por ejemplo, a la espiritualidad pasionista, describir la vida del monje desde la relación con la pasión de Cristo y muy cercana también a la vida monástica. En las instituciones de Casiano, que es una obra del siglo IV, o sea, de cultura general en vida monástica, hay un sermón que se llama el sermón del abad, creo que se llama Pinufio,
y es un sermón de él a un monje que acabó de ingresar al monasterio y le explica por qué se demoraron tanto para admitirlo al monasterio y por qué lo trataron tan mal antes de admitirlo al monasterio. Y le empiezan a explicar que es que la vida que él va a tomar es pura cruz. Entonces, si nosotros como superiores asumimos a este novicio a la ligera, le damos el hábito y él después se va, para estos monjes, uno que se saliera de la vida monástica era tanto como apostatar de la vida cristiana. Hoy en día no se tiene pues esa concepción, pero en ese momento un monje que tomara el hábito y después renunciara era como si apostatara de Cristo, como si renegara de Cristo, ¿cierto? Entonces ellos decían, yo no me puedo hacer cargo de que de pronto lo admito a la ligera y él renuncia a Cristo, yo pues, quedo con esa responsabilidad. Entonces, todo ese sermón explica toda la vida monástica desde la cruz, desde la pasión del Señor. Y miren cómo pasa también a la espiritualidad carmelitana y a la espiritualidad de Santa Teresa y de la Regla. Bueno, tercer grado, la soledad, ¿cierto? La renuncia a los parientes, la renuncia a las mujeres, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la castidad, pero no solamente es la renuncia pues como a la mujer, como el matrimonio, sino como a las conversaciones vanas del mundo, como a mucha vida en sociedad, a mucha vida mundana, ¿cierto? Entonces mire que la Santa Madre también va a tomar esto, o sea, cuando habla de los deudos y de que en el locutorio se habla de Dios o no se habla, o que si se habla con los deudos al principio es para llevarlos al Señor, ¿cierto? Listo. Cuarto grado, la caridad. Este es ya la perfección del monje, es cuando alcanza la caridad, que la caridad es el amor primero a Dios y en él al prójimo, ¿cierto? En esto se resume la caridad. Entonces lo que vamos a hacer aquí, me falta el último, este último no es un grado. El grado de la humildad no es el quinto grado de perfección, o sea, el grado máximo es la caridad, ¿cierto? Pero explican en este libro que la humildad es como el ambiente general donde se tienen que dar todos estos grados. O sea, desde principio a fin tiene que estar todo como rodeado de una atmósfera de humildad, porque no importa, a ver, para que haya progresos al principio tiene que haber humildad, pero aunque lleguen a cumbres altas de manifestaciones místicas, si el monje no tiene humildad, corre un peligro terrible de que se pierda en su vida espiritual, ¿cierto? Entonces esto tiene que estar de principio a fin, ¿cierto? Listo. Entonces vamos ahora a ponerle las virtudes de la Santa Madre, las virtudes que llamamos teresianas, a estos grados de oración, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la pobreza es deshacimiento de los bienes materiales. Aquí voy a pastelear. La obediencia es deshacimiento de sí mismo, renunciar a mi propia voluntad. La soledad es desasirse de los demás, digámoslo en palabras sencillas, desasirse de los demás. Listo. La caridad es el amor, pues no lo voy a poner otra vez, voy a poner que es a Dios y que es al prójimo, que es al prójimo. Listo, entonces ya tenemos amor, entonces, espere, entonces aquí vamos a poner esto, sería el deshacimiento. Voy a ponerlo aquí, qué buen otro color. Entonces aquí hay deshacimiento, que alcanza a llegar hasta la parte de la soledad, ¿cierto? El amor de unos con otros incluye estas dos partes, tanto la soledad, que es liberarme de los demás, como el amor a Dios al prójimo, cae dentro del amor de unos con otros. ¿Cierto? Porque yo liberar al otro de mí es caridad, ¿cierto? O sea, ¿qué es la soledad monástica o la castidad monástica? Decirle a las otras personas, mujeres, no mujeres, que yo no puedo ser el centro de su vida, porque el centro de su vida es Dios, ¿cierto? Eso es una profecía. Y usted no puede ser el centro de mi vida, porque el centro de mi vida es Dios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la soledad y la castidad son una expresión de caridad hacia los hermanos y hacia, pues sí, hacia los hermanos. Que incluso la Santa Madre dice que cuando la voluntad se está empezando como a pegar a un hermano, va perdiendo fuerza para las virtudes. Entonces, ni yo me apego, ni dejo que el hermano se apegue para que tenga fuerza para amar al Señor. Y falta una virtud, que ¿cuál dice ella? Verdadera humildad.
Y miren la coincidencia, me pareció como impresionante esta coincidencia. Me pareció impresionante esta coincidencia porque ella dice, y verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, la digo a lo último, es la más principal y las abraza todas. La Santa Madre en Camino dice que esta las abraza todas. Y miren lo que habían dicho los monjes en institución de los primeros monjes, que esta es la atmósfera donde se da todo este camino de los grados de perfección. Entonces, si ven cómo estas virtudes están enraizadas en la tradición carmelitana, ¿cierto? En la tradición de estos primeros monjes. Bueno, entonces, listo. ¿Esto qué tiene que ver con la regla? Vamos a hacer aquí la última parte del esquema. En la regla se nos habla de unos términos muy interesantes, que son la pureza de corazón, la pureza de corazón. Listo. Pero esta palabra entendida en la tradición monástica es lo mismo que hablar de la perfección del monje. O sea, existen muchas palabras en la tradición monástica para hablar de la perfección del monje. La pureza de corazón, el corazón limpio, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esa es la cima de toda vida espiritual. Pero está, por ejemplo, otras palabras como la apatheia, que es en griego, que significa liberarse de las pasiones o de que las pasiones no me turben, no me definan mi comportamiento. Es lo mismo que la pureza de corazón. Pero también otra palabra, la caridad perfecta, es lo mismo que la pureza de corazón. Otra palabra, la anapausis, que es el sosiego, el descanso, que curiosamente esa palabra anapausis es la que está en el Evangelio cuando dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Esa palabra les daré descanso es yo les anapauso, no me acuerdo la conjugación, pero en la raíz es anapausis, ¿cierto? Entonces, hay muchas, o sea, esa pureza de corazón engloba todo esto, ¿cierto? Las pasiones, la tranquilidad, la paz interior, la caridad perfecta, la visión de Dios que es como muy, muy clásica, pues esta expresión, y está en la regla, que hay que servir al Señor con corazón puro, ¿cierto? Entonces, en los primeros monjes decían que el Señor le mandó a Elías esconderse en el torrente Carit, ¿cierto? ¿Qué eso es esto? Esconderse en la caridad de Dios. Eso lo dice ahí. No es que yo lo esté interpretando, sino que textualmente lo dice, que esconderse en el torrente Carit es esconderse en la caridad de Dios, es irse a vivir junto a la fuente. ¿Y cómo empieza la regla? Irse a vivir en la fuente, beber del torrente. ¿Cómo empieza la regla? Hermano Brocardo y los demás ermitaños que viven junto a la fuente de Elías, ¿cierto? Entonces Elías es el hombre escondido en el torrente y todos los hijos de Elías somos hombres que vivimos y mujeres que vivimos junto a la fuente. ¿Cierto? Entonces aquí ya empieza la regla como a tomar un trasfondo muy profundo, o sea, no es simplemente a los que viven junto a la fuente, un lugar geográfico, no, miren todo el trasfondo que tiene desde la espiritualidad carmelitana y monástica. Pero la Santa Madre, ¿cómo aprovecha este símbolo del agua? O sea, entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí otra flecha, vamos aquí, en los grados de oración, por ejemplo. Todo el tema de los grados de oración en el libro de la vida, en el libro de la vida es el agua, o sea, es cómo estar en la fuente, ¿cierto? Primero todos los grados que ya sabemos, no me arriesgo a decir porque de pronto me equivoco. Bueno, ¿cierto? El pozo, ¿cierto? Primero es ir a sacar el del pozo, luego es la noria, luego es el río y luego es la lluvia. ¿Cierto? Entonces todo es volver, o sea, todo es el agua, ¿cierto? Todo es lo mismo, esconderse en la fuente. Pero en camino de perfección, todo lo que ella explica de la oración es para beber un agua viva. Todo es para beber un agua viva. Y ella lo explica la oración desde el agua, cómo apaga la sed, pero al mismo tiempo como que pues, como que la aumenta, ¿cierto? Aumenta la sed. En camino de perfección, ya van dos obras. Pero en moradas es increíble. ¿Por qué? Porque en moradas ella dice que nosotros estamos ya en la fuente, o mejor dicho,
que la fuente está en nosotros. O sea, ella dice que nosotros, la persona es como un árbol y que la raíz de mi alma, lo más profundo de mi espíritu, lo más íntimo de mí, la raíz del alma, está enraizada en la fuente viva de las aguas vivas de la vida, algo así. Ella hace una referencia con la vida, el agua y la vida, ¿cierto? Entonces, yo, o sea, mi alma, mi yo, está enraizada en la misma fuente de la vida, que es que la Trinidad. O sea, la Trinidad dentro de mí es una fuente y yo estoy enraizado en esa fuente. Yo soy un árbol que estoy plantado en esa fuente. Y entonces, o sea, porque generalmente, estas están moradas. Generalmente se habla mucho del castillo interior dentro de las moradas, que somos el castillo, y a veces se deja pasar esta parte. Somos el árbol plantado en el agua viva, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la regla, porque cuando dice permanezcan meditando día y noche la ley del Señor, eso es tomado de un salmo. Y el salmo que dice que el que medita la ley del Señor es como el árbol que está plantado junto al agua, ¿cierto? Entonces miren que esto llega hasta el centro de la regla, eso es maravilloso, o sea, es increíble como la armonía que hay en todo esto. O sea, es increíble como tanto la tradición monástica primitiva, la tradición carmelitana, la regla y la Santa Madre van como en el mismo hilo, o sea, sí, van por el mismo lado. Y es que debería ser así. O sea, si el Espíritu Santo es el que inspira todo esto, pues no se puede contradecir. Entonces, lo normal es que todo vaya por este lado. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces ya con este esquema terminamos como una primera, no terminamos esta sesión, terminamos como la primera parte de estos encuentros, que son como el contexto. Todo el contexto desde lo que hemos visto, desde las generalidades y desde la espiritualidad carmelitana y monástica primitiva, brevemente, ¿cierto? Ahora ya nos vamos a meter ahora sí dentro de la regla. Ahora sí vamos a ver es lo que hay escrito en la regla, ¿cierto? El contenido que está en la regla. Por eso les hemos entregado este esquema, ¿cierto? Para los que están viendo la transmisión, después vamos a subir como un enlace donde puedan acceder a este esquema. Entonces yo los invito a que ya cada uno pues tome como como prestemos atención pues a este esquema. Lo que vamos a hacer aquí es una cosa un poco rara, porque le vamos a llamar a esto una lectura nuclear de la regla. ¿Cómo así que nuclear? Vamos a ver si es que la regla tiene un núcleo, ¿cierto? Porque uno lee todos los numerales y no sé qué tan fácil será uno decir, es que esto tiene unas partes, aquí empieza una, aquí termina la otra, ¿cierto? Como encontrar un hilo conductor en la regla puede ser difícil en una primera lectura como de corrido, ¿cierto? Pero la que nos va a dar la pista es precisamente la Santa Madre, ¿cierto? La Santa Madre, en Camino de Perfección, ella dice en la primera regla nuestra, que oremos sin cesar. Ella se acuerda de la regla y se acuerda de que hay que orar sin cesar, ¿cierto? Con que se haga esto con todo el cuidado que pudiéramos, que es lo más importante, no se dejarán de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda la orden. Porque ya sabéis que para hacer la oración verdadera se ha de ayudar con esto, que oración y regalo no se compadecen. Ahí faltó una parte de la cita. En la transmisión lo ponemos completo. Entonces miren lo que está diciendo aquí la Santa Madre. Que la regla dice que hay que orar sin cesar, ¿cierto? Una oración continua. Y que eso es lo más importante. Para la Santa Madre lo más importante de la regla es orar sin cesar. Y que si uno hace eso con todo el cuidado, todo lo otro, ayunos, disciplinas y todo lo que manda la orden, no se dejará de cumplir. Entonces, eso es una genialidad de la Santa Madre. Es apuntar al centro, apuntar a lo más importante, y si uno centra todo el esfuerzo en eso que es lo más importante, todo lo otro se cumple. Que silencios, que ayunos, que el hábito, todo lo otro, ¿cierto? Entonces, tomando como en base eso, por eso fue que hicimos esta lectura de la regla como por núcleos. Vamos a ver que es la regla como si fuera, digamos, una cebolla. Pues no es la mejor comparación, pero es como si fuera como con capas. Hay un núcleo central que es lo esencial de la regla, lo esencial del espíritu carmelitano,
y alrededor de ese núcleo hay otras capas que la única función que tienen es favorecer el núcleo central, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar una visión súper centrada de la regla. Y se puede leer en cualquier orden, o sea, usted puede salir desde lo más superficial hasta lo más nuclear o al contrario, ¿cierto? Entonces, eh, en las sesiones siguientes nos vamos a centrar no en todos los numerales de la regla, obviamente, porque sería muy extenso, sino como en 4 numerales centrales de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a hacer no en esta sesión, sino en las siguientes. Entonces, en lo que queda de esta sesión, vamos a tener una visión global de la regla, ¿cierto? Solamente tener una visión global de la regla y me voy a detener un poquito en lo que no me voy a detener en las otras sesiones, ¿cierto? O sea, los numerales que fuertemente voy a tratar, aquí no los voy a tratar, ¿cierto? Sino que aquí voy a tratar lo otro, ¿listo? Bueno, entonces ustedes ven que está como por capas y por colores la regla, ¿cierto? Lo vamos a leer de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces está en verde, pero eso es lo menos importante, pero lo importante es como que ustedes vean cuál coincide con cuál, ¿cierto? Entonces, mire, el primer numeral y el segundo, el 1 y el 2, se leen en consonancia con el 21, ¿cierto? Entonces, al principio es la presentación de San Alberto, toda la autoridad de la iglesia, la autoridad de la tradición, y aquí la regla aparece como un proyecto común, el propósito en que hablábamos, una fórmula de vida, ¿listo? Que es el vivir en el obsequio de Jesucristo, en fin, con corazón puro y buena conciencia. Y en la última, en la despedida, la regla aparece como una norma de vida y se vive con generosidad, pero desde el discernimiento. Entonces, eso tiene toda una tradición monástica, que voy a decir solo una frasecita de eso. San Antonio Abad. San Antonio Abad, una de las grandes como el primer monje de Oriente, como el monje, bueno, el primero como en orden de importancia, ¿cierto? Uno de los grandes aportes que hizo San Antonio fue el tema del discernimiento, porque los monjes en su búsqueda espiritual se daban unos a una práctica de una virtud. Por ejemplo, que yo me voy a volver experto pues en el silencio, otros que yo me voy a volver experto en el ayuno, o en la soledad, o en la recitación de los salmos, o en la hospitalidad con los hermanos. Entonces cada uno como que se centraba en una virtud y esa era su perfección de vida. San Antonio, y se perdían, en su vida espiritual muchos se perdían por ese camino. Entonces San Antonio lo que hizo fue, lo principal de un monje es el discernimiento o la discreción, o sea, el justo medio, ¿cierto? O sea, ¿hasta dónde? O sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, pues como dice el dicho, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde una virtud tengo que irme a un extremo? Eso pasó a la regla nuestra. Es maravilloso, ¿cierto? O sea, dice Alberto al final, alguno quiere observar más de lo que dice aquí, puede ser generoso y el Señor se lo recompensará, pero con discernimiento, que es lo que atempera la práctica de las virtudes, ¿cierto? Aquí entra todo el tema de la dirección espiritual. ¿Cómo adquiere uno el discernimiento? Siendo dirigido espiritualmente. Uno no adquiere el discernimiento como por infusión solamente, sino que en el acompañamiento con el Padre espiritual y en las conversaciones comunitarias es que uno va adquiriendo el criterio de discernimiento, ¿cierto? No caminar solo. Bueno, el numeral 3, la parte del obsequio de Jesucristo la vamos a ver más adelante, más profundamente, entonces por eso no me voy a detener. El numeral 3 se lee en consonancia con los numerales 19 y 20, ¿cierto? ¿Qué dice el numeral 3? Se instituye que tenemos que tener un prior. ¿Y qué dicen los numerales 19 y 20? El prior, ¿cómo se debe ver a sí mismo? Como un servidor. En el Carmelo, el prior se ve que el que quiera ser el primero sea el último, ¿cierto? ¿Y cómo ven los hermanos al prior? En fe. No es el prior que tengo ahí, es Cristo en el prior, ¿cierto? Es Dios el que me ha puesto este prior. Eso está, por ejemplo, en las cautelas del Santo Padre, ¿cierto? Entonces yo también quisiera esto, ahora que me acuerdo, que todos vayamos haciendo como esta lectura. Cómo la regla es raíz de la espiritualidad de los santos del Carmelo. Entonces, el que ha profundizado en Santa Teresa, ¿qué encuentra de Santa Teresa aquí? El que ha profundizado en el Santo Padre, ¿qué encuentra del Santo Padre aquí? En Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel, en Santa Teresita. ¿Qué encontramos aquí? Cómo la regla es raíz de todas las espiritualidades. ¿Listo? Bueno, el numeral 4 se lee en consonancia con los numerales del 14 al 18 y en el cuarto se habla cuál es el lugar de vida idóneo para vivir esta vocación. Y la respuesta es muy clara. El lugar de vida idóneo para ser carmelita es el desierto. ¿Y qué función desde este punto de vista, leyendo cómo se explica la regla a sí misma, qué sentido tiene la ascesis en el Carmelo?
que el monasterio sea un desierto. O sea, la ascesis en el Carmelo tiene el propósito de que vivamos en un desierto. Miren las palabras que dice ahí: ayuno, abstinencia, tentación. Esto lo vamos a ver más profundamente después porque esto es increíble dentro de la vida monástica. El desierto como lugar de tentación, el trabajo y el silencio. Pues el desierto está totalmente, pues la palabra silencio significa una cosa deshabitada, ¿cierto? Y hay una cosa muy interesante, una curiosidad, digamos, como etimológica, en la palabra desierto, en hebreo, ¿cierto? En hebreo, la palabra desierto se dice midbar, es desierto, y tiene la misma raíz que dabar, ¿sí? Que suena parecido, o sea, midbar y dabar. ¿Qué es dabar? Dabar es la palabra de Dios. O sea, dabar tiene un significado muy interesante, pero no sé si, a ver, dabar significa la palabra pronunciada, la cosa que se pronuncia y el mismo hecho de hablar. O sea, por ejemplo, cuando Dios crea, que Él dice, hágase la luz, ¿cierto? Dabar es el hecho de que Dios hable, las palabras que dice, hágase. Y tercero, lo que la misma palabra está diciendo, o sea, que esa palabra se produce. O sea, es una palabra performativa, que hace lo que dice. Por ejemplo, yo le digo a usted así muy duro, asústese, y usted se asusta. Entonces, o sea, que la palabra hizo lo mismo que decía. Pues es un ejemplo a muy menor escala. Pero dabar es eso, ¿cierto? El hecho de hablar, la palabra pronunciada y la misma acción de la palabra. Y midbar, que tiene la misma raíz que dabar, entonces es el lugar de la escucha de la palabra. Entonces el desierto no tiene un sentido eminentemente negativo. Irme para un desierto donde no vea a nadie, donde no escucha a nadie, donde no tenga nada que comer, donde no tenga que trabajar porque si no me muero. Pues qué cosa tan desconsoladora. Desierto es primero que todo midbar, primero que todo es escucha, primero que todo es acogida de una presencia, ¿cierto? Y tiene mucho que ver, o sea, en la Biblia hay dos lugares espirituales pero fundamentales, que son cuáles, el desierto y la montaña, ¿cierto? Y mutuamente se entienden. En el desierto, nos lo compartía el padre en uno de los anuncios, padre Andrés en uno de los anuncios a la comunidad como preparación al capítulo. Entonces, en el desierto, ¿qué sale? La verdad mía, ¿cierto? Sale la verdad mía, todo ese conocimiento propio. Y en la montaña, ¿qué está? La verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasa en la montaña? Que las dos verdades se unen y la verdad mía queda transformada en verdad de Dios. O en otras palabras, la verdad de Dios transforma mi verdad porque me hace semejante a Él, ¿cierto? Entonces, el desierto es un lugar fundamental, el lugar de la escucha, el lugar del enamoramiento, donde se reaviva la vocación, donde el pueblo de Israel, donde experimentaba que ese era el momento como en el que Dios le coqueteaba, como el tiempo del noviazgo, lo dice el profeta Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, ¿cierto? Entonces, el desierto, el lugar del corazón, el lugar de la escucha, del enamoramiento, ¿cierto? Y de la lucha, ciertamente. O sea, luchar contra el diablo, luchar contra las tentaciones, bueno. Vamos ya terminando. El numeral 6, no, perdón, vamos para el 5. Aquí empieza a tomar un tono distinto, porque aquí se empieza a ver una originalidad del Carmelo increíble. Vamos a parar un momentico. Aquí del numeral 5 en adelante se empieza a ver como la armonía tan bella que hay entre la vida solitaria y comunitaria. O sea, se entrelazan de una manera increíble. O sea, esto es de las cosas más espectaculares del Carmelo. O sea, la integración entre vida solitaria muy profunda y vida comunitaria muy profunda, ¿cierto? Entonces, en el numeral 5 dice que cada monje debe tener una celda individual y separada, ¿cierto? Que le habrá asignado el prior mismo con la anuencia de los hermanos más graves, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que está hablando de la soledad del monje, es celda individual y separada, ¿cierto? Pero ¿quién le dio esa celda individual y separada? El prior y la comunidad. O sea que en ese compromiso de estar solo, usted le está respondiendo a la comunidad, ¿cierto? Mientras usted más sepa estar en soledad, más está beneficiando la comunidad, ¿cierto? Mientras el carmelita más ermitaño es, mejor hermano es. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero se los adelanto, ¿cierto? Y se lee en consonancia con los numerales 12 y 13, que hay unas celdas individuales, pero alrededor de un oratorio donde se reúnen todos.
Entonces otra vez lo mismo, es soledad, pero cómo se articula en un lugar donde se reúne la comunidad. Y hay una conversación comunitaria de todos, pero de la salvación de cada uno. Incluso ahí dice, y se corregirán las faltas o defectos de haberlas en alguno, ¿cierto? Entonces, miren cómo se va, es como un acordeón, no sé cómo, qué imagen utilizar. Como la soledad favorece la fraternidad y la fraternidad propicia la soledad. ¿Listo? Ahora sí, el numeral 6. También se habla de la parte común. O sea, se escucha la escritura en común. Hay un lugar común en el que cada uno escucha la escritura. Y hay un refectorio en el que se nos sirve a todos el alimento, ¿cierto? Parte común. Y los numerales 10 y 11, ¿qué permite que tengamos los bienes en común? Que cada uno renuncie, ¿cierto? Entonces, aquí es compartir los bienes, no solo materiales, compartir los bienes pues como de la comida o de las cosas que cada uno tiene, sino compartir los bienes espirituales, o sea, escuchar juntos la palabra de Dios. Eso se prestaría pues para mucha reflexión de cómo compartimos en nuestra comunidad los bienes espirituales, sobre todo, los materiales puede que esté más normatizado, pero cómo compartir los bienes espirituales, en fin. Listo. Y ya este punto, que ya con este estoy terminando, no lo voy a desarrollar tanto porque esto va a ser ya más adelante. Aquí me va a tocar saltarme al 8, porque están tan entrelazados estos tres numerales, el 7, el 8 y el 9, que es desde el centro que hay que entenderlos, ¿cierto? Entonces, miren el 8. Permanecer en la celda, meditar día y noche, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración, ¿cierto? Miren los verbos que dicen. Cuenten ahí los verbos para que no nos acabemos de dormir del todo. ¿Cuántos verbos aparecen en esta frase? Permanezcan meditando y velando, ¿cierto? Ya está hablando de una cosa estable. Solo permanecer ya es una cosa estable, ¿cierto? Pero miren los modos del verbo. Meditando, meditando, ese ando. Eso es un presente continuo o un presente progresivo, que es una acción que uno no sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina, sino que continuamente se está dando. Meditando. ¿Cuándo empezó a meditar? ¿Cuándo va a terminar? No se sabe. Es siempre. Es un presente continuo y progresivo. Y velando. Entonces miren tan interesante esa reacción. O sea, permanezcan meditando y velando. O sea, no hay modo de que se interrumpa. No hay manera de interrumpirlo. Lo vamos a hablar después. Entonces, así cobran sentido los otros dos numerales. Es una acción que es la misma, o sea, que es estable. La estabilidad de la celda, ¿cierto? O sea, esa estabilidad que hay en la celda habla de que la acción que yo hago en la celda es estable. O sea, esa oración que yo tengo en la celda es estable, es en todo momento, ¿cierto? Y el numeral 9 habla de que es continua, de que es progresiva. O sea, el numeral 8 es que se medite, que se ore continuamente. Eso es el numeral 9, que se haga la liturgia de las horas, o sea, que se ore continuamente. Pero para que haya una cosa continua tiene que haber estabilidad. Entonces eso es el numeral 7. Se entiende más o menos como ese trípode de oración continua, estabilidad y progresión. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya vamos a dejar por aquí esta sesión. De pronto retomaremos esta última parte en la sesión siguiente. Entonces ya en las próximas sesiones sí vamos a terminar de ver, ya más metidos todavía en 4 numerales específicos de la regla, ¿cierto? Y que vamos a ver la espiritualidad del Carmelo desde ahí. Entonces damos por terminada esta sesión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.